Bien, creo que ya se han ido subiendo suficientes ya personas participantes. Probablemente durante la jornada se van a ir subiendo muchos más. Así que vamos a dar la apertura a este segundo conversatorio. Y la verdad es que estamos todos muy entusiasmados, con ánimo de por medio y harta energía respecto de lo que es la co-construcción de esta estrategia nacional de salud digital, ¿ya? Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de ACTI, Chiletec, Achisa, a este segundo conversatorio cuyo propósito es elaborar desde la sociedad civil los lineamientos de una estrategia nacional de transformación digital. Les recuerdo que en el primer conversatorio pudimos escuchar la visión de un consultor internacional en esta materia, el señor Pablo Orez Ficé, así como también tuvimos la visión del Ministerio de Salud, del director del Servicio de Salud de Iquique, del CENS en boca de su gerente y de la industria a través de ACTI. En este segundo conversatorio seguiremos escuchando nuevos actores y relevantes actores también de este ecosistema. Sin más, entonces queremos dejarlo con el presidente de Chiletec, Francisco Méndez, quien nos dará la bienvenida y se referirá al propósito de este conversatorio. Así que, Francisco, te damos la bienvenida. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Como Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, nos sentimos honrados de poder contribuir, ¿no es cierto?, en acciones como esta, pensando siempre en el valor que se generan después de estas conversaciones y de esta colaboración, de esta conversación que se da. Como Chiletec somos 160 empresas asociadas en el rubro de la tecnología y la información, por lo tanto los temas que acá se están discutiendo son sensibles para cada uno de los asociados por los efectos que estos tienen, ¿no? por la propuesta de valor que cada uno puede hacer. Así que agradeciendo la invitación de los demás convocadores de ACTI, de Achisa y nosotros mismos, comentarles que nos mueve el valor agregado que podemos generar en el país, ¿no es cierto?, desde nuestra industria, en épocas en donde de la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto?, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, ¿no?, que nos muestran que estamos en una sociedad de la información ya avanzada, en un proceso de cambio sin retorno, ¿ya? Teniendo en consideración eso, ¿no es cierto?, y que esta realidad nos exige a todos los estamentos del Estado, a la sociedad civil, a las empresas, a repensarse como un todo, ¿no?, a compartir, a colaborar, para hacer uso de las capacidades que nos brinda la tecnología, para mejorar la calidad de vida de nuestro país, de los habitantes, y potenciar también a través de esto el crecimiento económico en servicios de agregación de valor como estos que se pueden generar a partir de estas discusiones. Bueno, este gran desafío requiere del compromiso de todos aquellos que cuentan con roles y atribuciones para hacer que las cosas pasen. Esto no se resuelve solo, ¿no? El Estado, la empresa privada, los ciudadanos, los organismos públicos, o los organismos no gubernamentales, mejor dicho, tienen un rol que cumplir. Y así lo entendemos como grupo de empresas. Creemos que la creación tecnológica es un catalizador del desarrollo social y económico de nuestro país, ¿no? A pesar del gran desarrollo que ha tenido la economía chilena, el sector salud se muestra deterioros y retrasos significativos en su avance. Podemos aportar que formular una estrategia nacional de transformación digital requiere, por un lado, de una profunda convicción y alineamiento de los distintos stakeholders respecto del valor público que se quiere alcanzar, con conciencia clara de que existen distintos segmentos de la ciudadanía con diferentes necesidades y carencias que limitan el acceso y se transforman en una brecha para el uso futuro de los servicios de valor agregado que se definan. Por otro lado, se requiere de una mirada sistémica de todos los actores que contribuyen a la prestación de estos servicios de valor, con un compromiso claro del rol que desempeñan y los efectos de su ausencia y o diferencias en su proceso de digitalización. La interoperabilidad de estos actores es clave bajo el... Sorry, ¿cómo estáis? Yo aquí en una reunión, así que súper entretenida, pero tengo que sacar unas fotos nomás.
a la audiencia que bloquee sus micrófonos para que podamos permitir escuchar a los ponentes. ¿Aló? Qué bueno que está entretenida. Bueno, sigo comentando, ¿no? Estoy en el punto de la interoperabilidad de estos actores es clave, bajo estándares normativos de procesos semánticos y tecnológicos. Por otro lado, todo cambio se debe tener presente que implica una resistencia como una característica humana. Por tanto, gestionar este cambio, ¿no es cierto?, identificando claramente quiénes van a liderarlo, quiénes se resistirán por falta de competencias, por falta de conocimiento o información, es un factor clave. No es un tema tecnológico, a pesar de estar, ¿no es cierto?, señalizado como digital. Ahora, por último, un plan de acción que represente el compromiso, los tiempos requeridos para una correcta implementación y que trascienda los ciclos gubernamentales y a cargo de equipos que le den continuidad a las iniciativas más allá de estos ciclos de gobierno. Son elementos que consideramos trascendentales dentro de este proceso. Esta pandemia nos ha demostrado con creces los beneficios que brindan los servicios digitales. Ha sido un gran impulsor que ha desafiado los paradigmas existentes. No desaprovechemos esta oportunidad. Como Chiletex estamos disponibles para seguir contribuyendo y aportando valor en esta necesaria tarea. Es las palabras que queríamos compartir con ustedes en este inicio y esperamos que siga este trabajo que están llevando a cabo tan valioso. Muchas gracias, Francisco. Tremendas palabras. Gracias por este aporte, por motivarnos, porque definitivamente necesitamos una energía que sea permanente en el tiempo para que podamos aunar todas estas fuerzas, estas ideas que tenemos y que seamos parte de esta estrategia, que colaboremos ecosistémicamente y con todos los roles que tú también nos comentaste. Bien, para poder continuar y ya con la bienvenida que nos dio acá el presidente de Chiletec, lo primero quiero recordarles a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos bloqueados, ¿ya? Esto para no poder interferir en el conversatorio y evidentemente que podamos tener todos una muy buena experiencia. Adicionalmente, también, como para mejorar la experiencia, en la vista pueden marcar el modo hablante. De esta manera van a poder identificar la persona que está en el micrófono, en su ponencia, ¿ya? También les recordamos que pueden ir dejando sus consultas, sus preguntas para cada uno de nuestros ponentes o preguntas generales en el chat de este mismo Zoom, ¿ya? Así que pueden desde ya irlos utilizando. Y sin más, vamos a pasar a la primera parte de este conversatorio, así que quisiera invitar a continuación a nuestro primer expositor de la tarde, el señor Marcelo Agostino. Marcelo es asesor principal de Sistemas de Información y Salud Digital en la Organización Panamericana de la Salud, OPS, basado en Washington. En su presentación, él se referirá a la visión de la OPS sobre la transformación digital de la salud. Muy bienvenido, Marcelo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Patricia, es un gusto estar aquí con ustedes. Quería agradecer también a Martín y en particular a René, con quien tengo el gusto de trabajar desde hace muchísimos años. Y bueno, no los quiero nombrar, pero veo más de 10 personas muy conocidas, muy amigas, así que es realmente un gusto, me siento en casa. Yo les voy a compartir un poco lo que mencionaba Patricia. Está muy asociado, muy alineado a lo que mencionó recién Francisco, de lo que nosotros vemos que como OPS, y voy a prender el cronómetro para no pasarme de los 15 minutitos, que tiene que ver con esto, y empiezo con algo que decía recién Francisco, que es una visión para mí fundamental, por más que puede parecer simple. La palabrita digital es lo que más confunde, no es lo que más ayuda. ¿Por qué? Porque todo uno lo orienta al mundo tecnológico, al tema de software, al tema de hardware, etcétera, 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 y se olvida del otro. Cuando en realidad, cuando ya la UNESCO, Naciones Unidas, etcétera, se empieza a hablar de la era digital, de la sociedad digital, estamos hablando de posicionar la salud pública en la era digital y no de digitalizar todo lo que anda dando vuelta en la salud pública. Y esto conlleva los temas de gestión de cambio,
de cultura organizacional, de alfabetización digital, etc. Entonces yo lo que estaba pensando, y muchas gracias también por tus palabras, Patricia, porque yo quería reflexionar un poco a ver qué podía llegar a ser el valor agregado de todo esto. Quiero destacar también la presencia de mi colega y amigo Mario Cruz Peñate, que está en OPS Chile, está aquí con nosotros. Y un poco cómo conectamos todo esto a la visión de OPS macro, pero también pensaba, después que ustedes escucharon a una persona que yo admiro mucho, como es Pablo Orefice, de Uruguay, también todo el avance que ha tenido Chile con su primera estrategia que se llamó en aquel momento de e-salud. Lo que quería plantear es un poco los lineamientos que nosotros tomamos a nivel regional para ver si les puede servir a ustedes también como lineamientos de referencia a nivel nacional. Y una de las cosas que nosotros planteamos como un lineamiento fundamental que debe tener una estrategia que nosotros la concebimos como sistemas de información y salud digital para que no anden como cosas separadas, fue el tema de primero tener muy claro cómo vamos a medir el nivel de madurez de lo que tenemos. Es decir, es fundamental tener una línea de base si uno quiere tener una estrategia sostenible. Repito, estos son visiones regionales que a veces nos ven un poco como demasiado genéricos, pero el gran desafío que tenemos nosotros siempre es que una estrategia pueda servir a un país grande, como puede ser Estados Unidos o Canadá, pero que también le tenga que servir a un territorio insular que está en el Caribe. Entonces, por eso muchas veces nos orientamos a temas más macros y a temas basados en acuerdos internacionales, como pueden ser los estándares que mencionaba recién Francisco y que el otro día conversábamos también con René y con Martín, ¿no? Entonces, una primera línea es esto de los niveles de madurez. Ahora, esto no puede estar aislado de algo. Y algo también que es clave y que tiene que ver con intentar la mayor sostenibilidad posible, porque también pensar que una estrategia va a perdurar a lo largo de otros gobiernos sería algo muy utópico, es el tema de tener claro los principios rectores. Si nosotros tenemos definidos, por ejemplo, a nivel de OPS, hemos establecido hoy 8 principios rectores para guiar la transformación digital del sector salud. Doy como ejemplo, no voy a entrar en detalle porque eso sería ya más técnico, pero nosotros estamos planteando que la estrategia regional y políticas públicas deberían considerar el tema de conectividad universal de las instituciones de salud para el año 2030, poder alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible con todas las instituciones del sector salud conectadas. Estamos hablando de un principio que sea la salud digital inclusiva, el tema de implementar co-creación de bienes públicos digitales, transversalizar el tema del enfoque de derechos, considerar los temas de ciberseguridad, etc. Entonces, esto lo planteo, digamos, como lineamientos, ¿no? Nosotros tenemos estos lineamientos macros, hay principios, por ejemplo, hay países, como fue el caso de Estados Unidos, que sacó una política de datos abiertos y de gobierno abierto, donde, por ejemplo, entre sus principios rectores está la adopción de los criterios que se acordaron internacionalmente para la apertura de datos. Es decir, toda esta cuestión que muchas veces se ven meramente conceptuales, son claves a la hora después de asegurar sostenibilidad. Entonces, eso es otro de los lineamientos. Ahora, nosotros lo que asociamos también a esto de los niveles de madurez y principios rectores, después ya a la hora de la implementación, desde la óptica de la OPS, lo tradujimos a un marco de referencia organizado, al menos nuestra visión es en 4 grandes áreas estratégicas que fueron organizadas sobre todo para sacar el foco de lo meramente tecnológico, que es lo que han sido las grandes inversiones que no necesariamente han llegado a buen puerto, como es
empezar pensando en la compra de a lo mejor una plataforma para automatizar los registros médicos sin llegar a tener una revisión de la legislación, sin llegar a tener mecanismos de gobernanza, etc. Entonces, una de las líneas de acción que nosotros planteamos como lineamiento estratégico fue todo lo que es la gestión y gobernanza de una estrategia. Y esto desde un enfoque multisectorial y multidisciplinario. Es decir, hoy algo clave de una estrategia de salud digital, sea a nivel regional, subregional, nacional o local, si no tiene un enfoque multisectorial e interdisciplinario, está condenado simplemente a terminar siendo un documento más de referencia en una biblioteca. Y esto hoy es fundamental. Nosotros tenemos que traer a todos los sectores, tenemos ejemplos que con gusto podemos compartir de otros países, donde están sentados en la misma mesa de decisiones las iniciativas de gobierno electrónico. Asumo que Pablo les habrá contado todo lo de la AGSIC en Uruguay, que es una agencia nacional para la sociedad de la información. Y otros sectores como puede ser infraestructura, telecomunicaciones, la academia, el sector privado, asociaciones de salud pública. Es decir, hoy todo el mundo tiene que sentarse en la mesa de decisiones. Y eso es clave a la hora de la gobernanza de cualquier estrategia. Después el contenido de la estrategia para mí pasa a ser algo secundario, no menos importante, pero secundario. Primero hay que definir todo lo que son las bases fundacionales, digamos, dicho de otra manera, si no sería como construir un edificio sin los planos. Entonces podemos llegar a tener un piso donde hay 4 baños, pero no hay ninguna oficina, en otro donde tenemos oficina y no tenemos baño, es decir, lo vamos construyendo a medida que avanzamos. Y eso después son las cosas que fracasan, o lo que es peor, en el mundo tecnológico, no hay nada peor y más costoso que querer actualizar sobre una plataforma que ya fue instalada. Entonces, esas son las cosas que se resuelven exclusivamente si hay mecanismos de gobernanza sólidos. La segunda línea de acción estratégica ya tiene que ver con lo que se pudiera decir que es lo más atractivo, que es la parte de la tecnología, que es la parte del software, de la infraestructura tecnológica. Porque esto, digamos, comparto un poco acá algo personal, es más anecdótico, pero para mí es muy interesante que no escucho nunca a alguien que no diga que las tecnologías tienen que ser algo complementario, secundario, que no son lo más importante. Acto seguido, la primera decisión es comprar el software. Entonces, sí o sí hay que considerarlo, porque no podemos ir contra esa realidad. Es decir, sería también estar planificando sobre bases muy frágiles. Entonces, la segunda línea de acción tiene que ver exclusivamente con esto, y todos los indicadores de performance y todo asociado a todo lo que es el mundo tecnológico, incluyendo, por supuesto, lo que todo el mundo hoy habla, no necesariamente todo el mundo lo entendemos, pero que son los estándares para interoperabilidad, el tema de la adopción ahora de algoritmos, apertura de datos, etcétera, etcétera, está en esa línea. Ahora, hay una tercera línea estratégica que nosotros colocamos como lineamiento fundamental que tiene que ver con la información y gestión del conocimiento. Y acá se incluye toda la parte de cómo toda esa información va a ser utilizada no solo para lo que es lo más tradicional, las tomas de decisiones informadas, políticas basadas en evidencia, etcétera, etcétera, sino que también cómo toda esta parafernaria tecnológica que captura datos después va a venir a ayudar a desarrollar, por ejemplo, modelos predictivos, combatir las infodemias, trabajar en apoyo a los temas de lo que es en inglés el behavioral science. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de hacer todo esto si tenemos una buena estrategia. Ahora, tenemos que entender también qué información se necesita, en qué contexto, en qué formato, etcétera, etcétera. Pero a su vez, y esto está asociado con la línea estratégica número 4, que tiene que ver con innovación, y es la incorporación de todo lo que sería los ministerios de salud y el sector salud en las iniciativas de gobierno electrónico, asociado y complementado por la modernización de los instrumentos normativos.
Doy un ejemplo muy rápido. No voy a nombrar países, pero en uno de los países que visitamos nos llevaron al Hospital Central. Toda la planta baja era en la sala de los registros médicos, todo en papel. Pero nos dicen, no, pero tenemos todo automatizado. Fuimos al siguiente piso, todo automatizado, pero todo en papel, pero impreso de impresora. Yo no entiendo. Y bueno, el pequeño detalle que no pudieron modificar la ley, que dice que los registros médicos tienen que estar firmados, les sirvió para automatizar todo, pero al final de cuentas tienen que volver a imprimir y tenerlo en papel. Entonces esa cosa tan simple representó un gasto gigantesco, frustraciones, o sea, todo lo que le quieran agregar es lo que significó el no haber pensado en actualizar eso. Y actualizar una legislación muchas veces toma años, toma tiempos que no son los tiempos políticos, entonces dejan de ser atractivos para las decisiones de corto plazo. Eso todo debe estar considerado también en una línea de innovación. Hay que establecer mecanismos e instrumentos que permitan que todo esto acompañe. Y el último punto al que yo me quería referir en estos 2 minutos que me quedan, tiene que ver con esto, es decir, esto que ustedes están organizando y que yo realmente celebro y festejo. Cuando a mí me contactó René, me puse muy contento, además de por ser René, por supuesto, que es uno de mis referentes. Inmediatamente hablamos con Mario, la oficina de Chile, dijimos que bueno, porque estos diálogos deberían acompañar no solo la formulación, sino la implementación. Eso es lo que nosotros también sugerimos, porque lo que hemos visto que suele pasar, a nosotros también nos pasa, es que se hace un esfuerzo gigantesco en la construcción de un documento y después uno se relaja. Y en realidad el mayor esfuerzo tendría que venir a la hora de la implementación. Y tendríamos que tener mecanismos que nos permitan ir actualizando. Tenemos que cambiar este paradigma de que un instrumento, una vez que se aprueba y es una estrategia, no se puede modificar nunca y debería, de preferencia, si la hice yo, tendría que quedar ahí para siempre. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Nosotros tenemos que decir, bueno, las tecnologías cambian, las legislaciones cambian, las generaciones se van renovando, entonces hoy tenemos generaciones que ya se crearon en el mundo digital, y eso significa que nosotros también tenemos que ir actualizando los instrumentos para ir acompañando el cambio tecnológico a la velocidad que se está produciendo todo este proceso de la transformación digital. Esto nosotros lo estamos planteando con una línea que nosotros sí o sí sugerimos siempre, que es la alfabetización digital, e inclusive, aunque parezca, cuando uno lo empieza a contar parece una locura, pero a mí me gusta mucho ver y aprender de los colegas que han trabajado y que trabajan en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, porque ellos tuvieron el coraje de incorporar en las escuelas primarias la educación a los chicos de hábitos saludables y de comidas saludables. Entonces, ¿por qué no incorporamos el tema de cómo buscar información, cómo relacionarnos con las tecnologías? Si tenemos en la misma casa, la Casa de la Salud, un sector que fue la lucha contra las enfermedades crónicas, que tuvo coraje de negociar con el Ministerio de Educación y colocar en las escuelas primarias todos estos temas. Entonces, esos son los saltos y los cambios de paradigma que nosotros queremos encontrar. Como faltan 10 segundos, solamente los aprovecho de nuevo para agradecer. Feliz de estar acá con ustedes y me quedo para escuchar a los demás colegas de la próxima mesa. Gracias, Patricia y colegas. Excelente. Muchas gracias, Marcelo, por tan excelente exposición. Yo creo que podríamos estar 1 hora escuchándote y se me pasaron, pero volando, los 15 minutos, y tú muy aplicada y estabas atento también al tiempo. Así que tenemos un espacio de pregunta, como sabes, Marcelo, y ya tenemos 2 preguntas al menos acá para ti. Así que la primera de estas, para que nos puedas ahí acompañar con tu experiencia y sabiduría. Te planteamos lo siguiente: una de las dificultades para sustentar una estrategia de salud digital, sabemos que evidentemente es este cambio de gobiernos que sufrimos todos los países. Entonces, con el cambio de gobierno muchas veces cambian los énfasis, cambian las estrategias.
¿Qué tipo de institucionalidad se recomienda para permitir la continuidad en el tiempo de este tipo de estrategias? Ya, es la pregunta no del $1.000.000, de si a mí un día alguien me muestra, no digo cambio de gobierno, cambio de un equipo que no quiera cambiar algo del anterior, yo hago un monumento a eso, porque también me incluyo. Yo ocupé 3 puestos gerenciales en OPS. Las 3 veces lo primero que hice fue a ver qué es lo nuevo, qué es lo que voy a cambiar. Es decir, eso, a mí me parece que eso es parte innata del ser humano. Entonces, lo que creo es que tenemos que plantear estrategias y acciones basadas en la realidad. Y sobre todo, si nosotros definimos, y esa es nuestra postura como OPS, modelos de madurez que nos permitan, una cosa es que yo diga, esta es la estrategia, y pensar que la persona que venga, sea del mismo partido político o no, es indiferente, porque puedo darles 20 ejemplos de gobiernos que cambian en el mismo partido y sin embargo cambian la estrategia. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no damos espacios para ese cambio. Entonces, nosotros le damos una estrategia cerrada y tiene que ser esa. ¿Qué es lo que nosotros planteamos desde OPS? Planteamos este concepto de modelos de madurez progresivos, donde hay 5 niveles de madurez en cada una de las líneas estratégicas. Entonces, para nosotros fue maravilloso ver que muchos países que aplicaron la herramienta y que ya hubo 2 o 3 cambios de gobierno, el gran cambio que se quiso hacer es demostrar que podían estar en un nivel de madurez mejor, pero sobre la misma estrategia, sobre los mismos principios rectores. Es como, yo siempre trato de hacer analogía con temas que no son tecnológicos. Yo quisiera ver si alguien aceptaría que yo soy técnico de un equipo de fútbol, viene otro técnico y no puede hacer ningún cambio. Sería impensable. Ahora, diferente es que quiera cambiar las reglas, que venga y diga, yo quiero jugar con 14 jugadores, no, no se puede. Entonces, nosotros tenemos que tener las reglas del juego claras, tenemos que tener esos principios rectores claros y tenemos que permitir que haya un cambio. Y ese cambio, por lo menos desde el punto de vista de OPS, lo pensamos, y esto lo discutimos con 4 exministros. Tu pregunta, Patricia, fue motivo de un debate que hicimos con 4 exministros, de decir, bueno, entonces démosle el espacio para que puedan decir esto que nos da orgullo profesional, decir, bueno, yo mejoré y pasé de un nivel de madurez 2 a un nivel de madurez 3, o por lo menos decir, por lo menos no fui para atrás. Pero en el fondo se manejan sobre los mismos elementos conceptuales. Entonces, no digo que sea la solución, es solo un ejemplo de cómo a nivel regional pudimos resolverlo. Totalmente. Marcelo, tenemos 2 preguntas más para ti, después vamos a dar espacio al conversatorio y luego más preguntas que podamos resolver en la jornada. Una pregunta muy interesante. Chile ha iniciado un proceso de debate constituyente que nos va a llevar a repensar el país. ¿Qué cosas se podrían incorporar en el nuevo pacto social que pudiesen ayudar al desarrollo de la transformación digital en salud? Mira, yo te soy muy sincero, si yo tuviera la capacidad para responder esa pregunta, me estaría postulando casi a vicepresidente. Es una pregunta muy compleja, es muy buena, es muy válida. Yo lo que siempre digo es, hay algo que para mí es clave. Cuando hay un movimiento que no tiene vuelta atrás, hay que sumarse. Si yo estaría en una discusión de esa dimensión, lo que trataría de ver es cómo coloco de manera transversal todo lo que significa la transformación digital en todos sus elementos y en todas sus dimensiones, en lugar de empezar a cuestionar el por qué esto, por qué aquello. Hay movimientos que ya no tienen espacio para el cuestionamiento, y uno es la transformación digital. Hasta ahí me animaría a responder, honestamente. Después me da miedo de meter la pata y decir cualquier cosa. Totalmente, y muy sabia también la posición. Otra pregunta que de hecho es de acá, de Edgardo Pino. ¿Cómo relacionas el modelo de madurez de la OMS-OPS con los modelos planteados, por ejemplo, con el HIMSS? Bueno, nosotros hicimos uno de los modelos que tomamos, inclusive justo hoy me invitaron de HIMSS para hacer una de las aperturas ahí en el evento de este año, tiene que ver con que es un modelo inclusivo.
el modelo de madurez nuestro lo que hizo fue identificar, nosotros analizamos con un grupo de, inclusive fue tesis doctoral de 3 alumnos en la Universidad de Santa Catarina en Brasil, porque analizamos 70 modelos de madurez diferentes, entre ellos HIMSS. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Trabajar en donde estaban las brechas. Y a partir de ahí, lo que nosotros tenemos como parte del método de implementación es que cuando un país o una institución nos dice que quiere profundizar en un determinado tema, en lugar de nosotros desarrollar algo, lo conectamos con los otros modelos. Por ejemplo, está de HIMSS, hay modelos de madurez de apertura de datos, modelos de madurez de interoperabilidad, pero nosotros lo que hicimos fue algo muy práctico, trabajado con los países, decir, a ver, ¿qué es lo que hoy nos está evaluando? Y ahí es donde está nuestro modelo, pero conectado a todos los modelos que nosotros consideramos que eran los que había que conectar. Bien, excelente. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos un par más de preguntas, pero vamos a continuar y ya al finalizar vamos a dar espacio como a un espacio más ampliado de preguntas para todos los ponentes. Bien, te agradecemos mucho, Marcelo. Vamos entonces a esta segunda parte del conversatorio. Quiero contarles en general a todos los que están presentes que posterior a este primer conversatorio que tuvimos hace un par de semanas atrás, se constituyeron 6 grupos de trabajo, uno por cada lineamiento estratégico definido. Y actualmente somos, porque estoy participando de una de estas mesas también, somos más de 100 personas distribuidas en estos 6 grupos, elaborando una propuesta de estrategia digital para Chile. Así que aún los que no se han sumado, aún por supuesto, los invitamos a hacerlo pronto. Y a continuación, bueno, viene ahora la segunda parte de este conversatorio en torno a la materia que nos convoca, ¿cierto? La estrategia de transformación digital en salud. Así que hemos querido invitar en esta segunda ocasión a nuevas visiones, la visión del colegio médico, de los pacientes, de la atención primaria, de la atención secundaria o de especialidad, también la visión del sector privado. Así que nos acompañan hoy distinguidas y distinguidos expositores. La doctora Mónica Núñez, directora de salud de la Corporación de Salud de Loprado, el doctor Alexander Recabarren, presidente de la Comisión de Tecnología y Salud del Colegio Médico, la señora Andrea Basagoitía, directora de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, el señor Eduardo Arenas, vicepresidente de ACHISA, y la doctora Catalina Soto, directora del CRS Cordillera Oriente. Tal como lo hicimos en el conversatorio anterior, vamos a proceder de la misma manera. Cada expositor, en no más de 8 minutos, va a presentar su visión respecto del tema que nos convoca. Es decir, ¿cuál es nuestra visión de contar con una estrategia nacional de salud digital? Bien, vamos a partir entonces con la doctora Mónica Núñez. Ella es médico cirujano y pediatra, magíster en Administración y Gestión en Salud, con más de 25 años en gestión directiva de atención primaria de la comuna de Loprado, con liderazgo estratégico basado en calidad e innovación, en donde las TIC, ella menciona, han sido fundamentales. A ella le ha tocado liderar grandes procesos de transformación, así que sin más la presento para que nos cuente su visión. Hola Patricia, muchas gracias por la invitación. Decir que es sumamente importante que nos den la oportunidad como atención primaria y que ojalá poder representar a la gran diversidad de centros, desde la inicial Arica hasta el último recóndito posta rural que está al sur del país y que presenta una diversidad tan grande. Esta APS que cuenta casi en un 95% con una ficha electrónica y que ese camino no ha sido fácil, para nada. Desde la infraestructura, partiendo en aquellos tiempos, Catalina me entenderá, la doctora Soto, de cuando uno encendía un computador y se acababa la luz del consultorio. Entonces, desde aquello hasta estos momentos en que tenemos una ficha bastante sólida, con mayor, en el caso de nuestra comuna, más de 14 años, en que ya estamos con ficha electrónica. Luego, la instalación de la red MinSal, decisión política, estratégica de conectividad. Esos elementos son fundamentales.
Son 365 municipios a nivel país, distintos territorios, distintas formas y distintas autoridades locales. Si bien lo cambian los gobiernos, también cambian los territorios. Y la atención primaria tiene una gestión territorial fundamental con liderazgos locales que hay que incentivar y que hay que, ¿no es cierto?, lograr sumar a este cambio. A partir del año 2005 se implementa lo que se llama el consultorio sin papeles en aquel tiempo, partió del 2005 en Cerro Navia, que fue la primera comuna, y Los Prados fue la segunda en el país en implementar registro clínico, que a la fecha en los equipos nuestros sería impensado manejar una pandemia y todas las diversidades de necesidades que tienen nuestros usuarios, porque ese es el foco, los pacientes, no la tecnología, pero evidentemente es el medio para llegar a ello. Sería pensado no contar con una ficha electrónica para poder hacer la gestión de pandemia. Los Prados también incorporó otras tecnologías importantes que tuvo que ver con la dispensación de fármacos, que fue un piloto también del Ministerio de Salud, que lamentablemente no tuvo continuidad, pero que logramos la integración de dos sistemas, que eso parecía una lucha incansable de lograr la integración de sistemas. Posteriormente también lo que fue la licencia médica electrónica, partimos nosotros en el año 2012 con licencia médica electrónica. ¿Por qué? Porque Los Prados es una comuna muy pequeña, de muy pocos recursos, por lo tanto, nuestra forma de lograr avances son los pilotos, así que piloto existente, piloto que Los Prados asumía. Y eso habla de una gestión de innovación y de luchar, ¿no es cierto?, a través de esta innovación contra los recursos escasos con que cuenta la atención primaria. Y también hicimos un proyecto importante que tuvo que ver con la gestión de las horas, que todos los años era reportaje seguro en los niveles de prensa, que a las 4 de la mañana acompañaban a las pacientes a hacer fila afuera de los centros de salud, y eso era icónico, o sea, todos esperábamos el reportaje, y eso nos desafió el año 2013, y una de las cosas que planteábamos es que para implementar o hacer cualquier transformación debe ser desde el territorio y con la mirada desde el paciente. No basta con hacer preguntas ni hacer reuniones, hay que ir a sentarse, hay que estar en el territorio, hay que estar afuera del CEFAM a las 4 o 5 de la mañana para poder saber cuál es la motivación de un paciente, por qué se levanta a esa hora y cuál es la promesa que le vamos a dar. Respecto a otro elemento que he visto que ha sido muy importante en esta conversación ha sido el capital humano. Si bien las universidades, ¿no es cierto?, están transformando sus currículum tanto en lo que es salud familiar, que lo hemos conversado en otros ámbitos, como el tema de las tecnologías, también hay que dejar súper claro que los nuevos profesionales que han llegado a los CEFAM y a la atención primaria, en que ha provocado un recambio generacional, tienen una mirada distinta a la tecnología y una cercanía mucho mayor. Cuando nosotros implementamos, teníamos funcionarios que tenían susto de tocar un computador porque pensaban que podía autodestruirse. Entonces, de verdad que también eso es un avance que es importante. Los profesionales actuales, si bien no tienen una formación como tal, tienen una cercanía y una natividad con la tecnología distinta. El tercer elemento en que tú me planteabas, el tema de la referencia y contrarreferencia, ahí la cultura organizacional. Como decían los pacientes, para atender mal, uno puede atender mal con la ficha electrónica, mirando el computador o mirando la ficha papel, y no mirar al paciente. En el tema de la referencia y contrarreferencia, la separación y la fragmentación de la red, el remedio no es la tecnología, el remedio es sentarse a conversar, porque la tecnología, si no hay interoperabilidad y no hay voluntad de relacionarse, solo en lugares donde, por ejemplo, en el caso nuestro, neurología, el doctor ha tenido una intención, el neurólogo de hacerlo, ha funcionado. Pero pasan las personas y como no hay una intención ni una voluntad política permanente, deja de ser importante y muere en el tiempo estas buenas iniciativas. La confianza entonces entre los distintos niveles es fundamental y que no depende solo de la tecnología. Y respecto de las oportunidades, bueno, la pandemia ha desatado y ha desencadenado una aceleración de estos procesos de transformación que es impensado antes de la pandemia. Y probablemente la gestión del cuidado de nuestros pacientes y poblacional sea completamente distinta después de la pandemia. No vamos a volver a situación prepandemia, eso hay que dejarlo súper claro, la abrupta caída de las atenciones que desató la obligación de buscar medios distintos para comunicarse con los pacientes y que fue automático. No tuvo nadie que decirlo, se tomó el teléfono, se tomó los celulares, los WhatsApp y empezaron a buscarse formas de conectarse con los pacientes y esto creo que es una muy buena oportunidad para poder hacer que esta política pueda ser, digamos, institucionalizada. El futuro de la atención probablemente va a ser
híbrida, no va a ser solo presencial, vamos a tener una atención que va a mezclar, ¿no es cierto?, la atención presencial con la no presencial, y para ello la salud digital es fundamental. Solo decir que hay que considerar al paciente en el centro. Las tecnologías no son lo importante, son las personas. Qué importante que estén los pacientes en aquello, y que los pacientes en su territorio, en su lugar, y que puedan entenderse desde su lógica y desde su funcionamiento. Nosotros creemos fundamental que el viaje y el estar con el paciente en el desarrollo del proceso de atención hace que este aporte de valor que la salud digital puede incorporar a la atención de salud mejore la real calidad de atención de salud de nuestros pacientes, que es el fin último de todos nosotros. Ninguno de nosotros es importante. Los pacientes son los que efectivamente requieren estar al centro de estos procesos. Eso, muchas gracias. Espero haber completado el tiempo. Totalmente, muy bien en tiempo. Muchas gracias, Mónica. Tremendos puntos que tocaste, tan importante, y la sensibilidad que tienes por toda tu trayectoria en la atención primaria y en estar dirigiendo equipos que están constantemente acompañando el viaje del paciente. Qué tremendo tema que se posiciona también al centro del tremendo desafío que tenemos de que las tecnologías estén al servicio de nuestros pacientes. Así que, bien, vamos a pasar a la segunda ponencia. A continuación, entonces, los vamos a dejar con el doctor Alexander Recabarren. Él es médico familiar, mención niño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cursando un magíster también de salud pública actualmente en la USAP, profesional asesor de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente y presidente de la Comisión de Tecnología y Salud del Colegio Médico de Chile. Alexander, muy bienvenido y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Patricia. Te pido permiso para poder compartir pantalla, por favor. Muy bien, Alexander. Dame un segundo, Didier, si nos puedes... Listo. Perfecto. Me dicen si se ve, ¿ya? ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Se ve, Alexander. Muy Voy a partir mi temporizador para aproximarme a los 8 minutos, que es un gran desafío. Bueno, me han pedido que pueda participar en este espacio para efectos de plantear nuestra perspectiva como colegio médico en esta temática, una temática que lamentablemente nos resultó muy ajena, sino hasta, yo diría, el año 2019. Muy bien se mencionaba anteriormente que en realidad todo esto partió con el consultorio sin papel por ahí por el 2005, y era ese el momento en el que el colegio tenía que ingresar, pero bueno, en ese momento ni siquiera entraba a la universidad, entonces no se podía hablar mucho al respecto, pero uno haciendo la retrospectiva en realidad era ese momento y no se ingresó, y ahora quizá nos tenemos que subir al carro, pero eso ha sido nuestro trabajo durante esta gestión, así que encantados de poder estar con usted acá y compartir este espacio. Entonces, yo antes de partir quisiera hacer un disclaimer bien breve. Como bien dijeron, soy especialista en medicina familiar, soy además funcionario público, además estoy afiliado a FONASA, estoy inscrito de hecho en un CESFAM de la comunidad del Castillo de la Pintana, misma comunidad en la que me formé como especialista, pero además soy representante de EMEL, y no solamente de la Comisión de Tecnología y Salud, sino que también del Departamento de Trabajo Médico, que dice relación con el corazón del colegio. Y por último, soy un militante de la salud en todas las políticas, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, creo que también es importante considerar que no hace mucho la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la UNICEF, en la Conferencia Mundial de Atención Primaria de Salud realizada en Astana el año 2018, declaró 4 cosas que parecen fundamentales. Primero, que los tomadores de decisiones tienen que avanzar hacia decisiones audaces, ¿ya? Y de alguna manera salir del molde. Pero además plantear una atención primaria sostenible, o sea, que tiene que responder a las necesidades presentes y futuras de salud de la población, empoderar a las personas y las comunidades, y eso me parece muy relevante para efectos de poder, entre otras cosas, comprender la importancia de una estrategia. Y por último, lo importante de alinear a todos los actores del ecosistema con las estrategias y planes nacionales, ¿ya? Entonces, por eso es que hace mucho sentido que ustedes hagan este llamado a la elaboración de una estrategia nacional de transformación y salud digital, entre otras cosas porque pareciera que no hay una, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Y pareciera que hace falta. También estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Entonces, brevemente hablar de 2 temas que nos parecen fundamentales. Primero, visualizar aquellos habilitantes para la estrategia de transformación digital en salud. Y por otra parte, algunas propuestas que nosotros tenemos como colegio. Respecto de las habilitantes, de lo macro a lo micro, nosotros pensamos que necesitamos una estrategia nacional de salud categórica que incorpore este lineamiento. Sabemos que se viene algo,
pero todavía yo creo que hay incertidumbre respecto de la bajada de lo que va a significar una agenda de transformación digital en la Estrategia Nacional de Salud. Pero ese es el macro, desde ahí tenemos que pararnos. Pero además hay que considerar el modelo de atención. Nuestro país el año 2005 se comprometió con el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria, pero eso parece estar en el papel, porque en realidad desde el punto de vista de la aplicación de este modelo y de la estrategia de atención y cuidado integral centrado a las personas, que es como la bajada de ese modelo, tampoco se ha avanzado mucho, y a veces, digamos, las tecnologías de la información son muy relevantes, ¿cierto? Pero además tenemos que avanzar hacia un marco jurídico más claro respecto a la gobernanza de datos. Hoy día los datos se protegen por lo que son, pero no de quiénes. Y al protegerlos por lo que son, muchas veces se nos generan restricciones para generar, por ejemplo, usos más apropiados de la misma información. Y por último, así como llegar a un acuerdo mínimo en torno a que tenemos que interoperar y definir un estándar al respecto. Pero no tenemos estrategia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no tenemos estrategia? Y si a mí me permitieran, digamos, pensar por qué no la tenemos, es porque creo que hay un problema con la gobernanza sanitaria, y en particular un problema de institucionalidad en salud digital. Y que con un marco jurídico que tampoco está muy actualizado, determina que estemos donde estamos, digamos, o sea, sin tener una estrategia propiamente tal. Hace como 3 meses estuve en la jornada de salud digital del MinSal, y una de las cosas que me llama la atención, a muchos le llama la atención por positivo, pero a mí por negativo, era que habían varias experiencias de distintos servicios de salud mostrando varias cositas, ¿cierto? Interesante y todo, pero a mí me resultaba muy sorprendente, porque finalmente, ¿cómo nos explicamos que existe ese nivel de heterogeneidad respecto a los desarrollos de salud digital? ¿Dónde hay una estrategia nacional que de alguna manera nos orienta hacia lo que tenemos que avanzar? ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental. Y se mencionó previamente también, pero nosotros hemos visto cambios de estrategia o de componentes de estrategia a medida que cambian los gobiernos, pero incluso en un mismo gobierno. Entonces, yo de verdad tengo serias dudas respecto a qué podría pasar con un próximo cambio de gobierno, sea el sello que sea. Es toda una incertidumbre. Entonces, dicho eso, algunas de nuestras propuestas son, primero, una nueva institucionalidad en salud digital. ¿Ya? Hay que avanzar hacia una nueva institucionalidad en la materia y que reúna diversos temas que hoy día tienen que ver con información clínica y la incorporación de nuevas tecnologías en salud. Y nosotros pensamos que tiene que ser a través de un instituto nacional, como lo es el ISP, un Instituto Nacional de Información e Inteligencia Sanitaria, y que con esa misma lógica concentra algunos ámbitos que hoy día residen en la autoridad sanitaria, tales como estadísticas en salud, tecnologías de la información y comunicación y la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿ya? Para efectos de asegurar continuidad a la transformación digital en salud. O sea, en el fondo, establecer una orgánica que dé el puntapié inicial y que, digamos, entregue un vector muy claro respecto de hacia dónde se tiene que avanzar, y que sea esta institucionalidad la que, de alguna manera, defina cuáles son los rumbos de esta estrategia, ¿ya? Para dos componentes. Primero, el tema de telesalud, sobre todo en el contexto sanitario en el que estamos, presente y futuro, o sea, los impactos que va a tener la pandemia, y además definir una agenda de transformación digital de salud en las cuales la interoperabilidad es como el paso 1, digamos. Lo otro que nos parece muy importante es incorporar a los pacientes en el modelo. Muchas veces hablamos del modelo centrado en el paciente, ¿ya? Como nuestro quehacer, ¿cierto? Pero yo creo que lo pensamos como alguien externo, como un cliente finalmente. Yo creo que eso no es la perspectiva apropiada para efectos de realmente brindarle a los pacientes el sistema que ellos necesitan, la atención que ellos necesitan, ¿ya? Y en ese sentido, la transformación digital en salud cumple un rol fundamental para efectos de transitar de un modelo que se centra en el paciente a un modelo que se hace con el paciente, ¿ya? Y esto, como un ejemplo, solamente pensemos un poquito en los registros clínicos electrónicos. Hoy día tenemos a los clínicos, quienes son los elaboradores. Sabemos que los datos son de los pacientes, pero es el clínico el que elabora, ¿cierto?, los registros clínicos, pero hemos pensado en si es que el paciente puede también aportar información para su propio registro clínico si es de él. ¿Por qué no puede? Hoy día no lo hemos pensado, y creo que para efectos de la mejor continuidad del cuidado es lo mínimo que podemos hacer. Aparte de ofrecerle la posibilidad de conocer su información en salud, es que él también la provea cuando sea necesario. Y eso yo no lo he leído, al menos en ninguna estrategia seria al respecto. Y creo que es fundamental. Y para cerrar, y solo, digamos, con la intención de brindar la real relevancia que merece esta materia, y también se mencionó previamente, y también lo comenté yo acá, hace 15 años nos embarcamos en una misión importantísima, ¿ya?, que es avanzar hacia un modelo de atención, que es el MAIS, o Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria, y uno de los ejes fundamentales es el uso de tecnología apropiada, ¿bien? Nosotros como colegio creemos que necesitamos de manera imperiosa, sobre todo en el contexto sanitario actual, en medio de una pandemia muy grave y con las cifras que hoy día estamos teniendo en estas últimas semanas, además de estar sumidos desde hace bastante tiempo en otras emergencias sanitarias que significan la multimorbilidad, ¿cierto?, y la deteriorada salud mental de nuestra población,
es importante apuntalar este modelo, comprometerse, profundizar este modelo, con una transformación digital en salud efectiva, estable, con mirada a largo plazo y, por supuesto, con los pacientes. Para aquella misión, nuestro gremio ha declarado su apoyo, ya que establecía un compromiso ineludible con transformar la salud de Chile, y para aquello, también lo visualizamos como la única forma para aproximarse a una cobertura de salud universal, que es el mandato que finalmente nos ha entregado esta conferencia mundial, que es finalmente el título de esta presentación: Transformación digital en salud como una estrategia para alcanzar la cobertura de salud universal. Muchas gracias. Excelente. La verdad es que es increíble la capacidad que tienes de poder exponer tan rápido tantas ideas. Me parece que definitivamente fue harta información, pero muy clarita, así que te agradecemos mucho, Alexander, y sobre todo por representar también a esta Comisión de Tecnología y Salud del Colegio Médico. Así que muy bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia. A continuación, entonces, nos acompaña la señora Andrea Basagoitía. Ella es químico farmacéutico, doctora en Ciencias Exactas, directora, Silla Pacientes de HL7 Chile. Apasionada, ella se declara como una apasionada por la salud y por los servicios de salud basado en valor. Bienvenido, Andrea, te damos la palabra. Hola, muchas gracias. Sin duda agradecer este espacio que está propiciando, ¿cierto?, ACTI, Chiletec y Achisa. Me encanta poder estar aquí, me encanta poder estar representando pacientes hoy día. Desde marzo de este año estoy en la silla de pacientes del capítulo de HL7 Chile, que es el capítulo nacional de High Level 7, ¿cierto?, y que nace para impulsar el uso de los estándares, el uso correcto de los estándares de interoperabilidad en salud, ¿cierto?, con el fin de mejorar la capacidad de poder intercambiar, procesar, gestionar y utilizar información del sistema de salud chileno. Como tú dijiste, yo, me dedicaba a farmacoeconomía y evaluación de tecnología sanitaria, y desde ahí siempre ha sido mi pasión un poco, de ahí derivé a medicina basada en valor. Y hoy día me pidieron que presentara o que hablara un poquito sobre la visión y las expectativas de los pacientes en términos de salud digital. Y recopilando un poquito de información de todas partes, ¿cierto? Tanto de la Alianza de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, como de lo que hemos hablado en el directorio HL7, etcétera, me he dado cuenta que mientras los actores fundamentales del sistema de salud, ¿cierto?, prestadores, pagadores, instituciones, etcétera, estamos hablando de herramientas digitales muchas veces de gestión de la información y para trabajar con la información. Lo que los pacientes realmente necesitan, los que saben lo que necesitan, o los que sienten que podrían satisfacer esa necesidad con una transformación digital, es realmente contar con herramientas digitales que los ayuden a navegar en el sistema de salud, a través del sistema de salud. Porque hoy día muchos de los pacientes sienten que naufragan en el sistema de salud. Yo siempre hago esta analogía porque cuando uno, y no solo estoy hablando, probablemente el paciente del sistema público está bastante más protegido en ese sentido de naufragar en el sistema de salud, versus muchas veces los pacientes privados directamente les cuesta mucho gestionar su salud y les cuesta mucho llegar con la ficha debajo del brazo, como digo yo, muchas veces esta carpeta interminable de exámenes y papeles y gestionar su salud se les hace muy complicado. Entonces lo que el paciente hoy día realmente espera es poder tener estas herramientas digitales que le permitan gestionar su salud. Y por otra parte, también existe la necesidad, porque como bien dijo la doctora Núñez, las realidades en Chile son muy diversas, y existe, y no solamente en términos de regionalidad, sino también de grupos etarios, que hoy día tenemos pacientes que son nativos digitales, otros que somos medios digitalizados y otros que definitivamente son cero digitalizados. Entonces el paciente también espera un apoyo en esta alfabetización digital, ¿cierto?, que bien mencionó, porque utilizar estas herramientas digitales muchas veces no es fácil, sobre todo porque se dan en contextos nuevamente que para mi gusto están perpetuando un problema del sistema de salud hoy día, y es que siguen fragmentados. Hay herramientas digitales en los hospitales, en la APS, sáltese la fila,
vaya a comprar a la farmacia, pero a esa farmacia, en ese sitio, o sea, no hay algo que pueda, ¿cierto?, juntar toda la información o facilitarle la vida al paciente para tenerlo todo junto. Además de lo que mencionaron, ¿cierto?, de lo que mencionamos de mi participación en los directorios, yo también trabajo en una plataforma de salud digital, y esa plataforma de salud digital que estamos desarrollando se basa básicamente en eso. No está centrada en el paciente, pero está pensada para el paciente, más que cualquier otra cosa, porque la idea es facilitarle al paciente su viaje a través del sistema de salud. Y el último comentario es, desde mi punto de vista, yo me dedico a la farmacoeconomía y a la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿cierto? Hago consultorías en esa área, y la necesidad, o sea, lo fundamental, lo acaba de mencionar el doctor Recabarren, lo fundamental de contar con la información, ¿cierto? Hay una palabra que se me está olvidando, pero la información que se pueda interoperar y que se pueda juntar, ¿cierto?, para la evaluación de tecnología sanitaria y para tomar decisiones correctas es fundamental, no solamente en términos de la información clínica, sino de la información financiera, o de cuánto cuesta o de cuánto se paga por una prestación de salud. Y en ese sentido yo creo que la única solución para poder impulsar un proceso correcto o en el fondo incorporar en la estrategia de transformación digital es teniendo en cuenta y haciéndolo para el paciente, y además para poder tomar decisiones con toda la información necesaria, no solamente, como les digo, clínica, sino financiera, etc. Es la única forma que vamos a poder determinar realmente cuánto valor estamos obteniendo de las prestaciones y de los servicios de salud que la gente está necesitando. Sobre todo hoy día, bueno, en el contexto de la pandemia, que indudablemente la gente se tuvo que acercar, ¿cierto? Se tuvo que acercar. Yo me encantó en un minuto que lo necesité como paciente, atenciones por teleatenciones, ¿cierto? Poder tener una orden de PCR rápido, ir a pedir la hora, hacerme el PCR y obtener el resultado en menos de 24 horas online, para mí fue fenomenal. Y como paciente uno lo agradece muchísimo. Sin embargo, hay que entender que va un poquito más allá, ¿cierto? Yo siempre a los profesionales de la salud le digo que hay que sacarse a veces el sombrero de profesional de la salud y ponerse el sombrero de paciente, y darse cuenta que los mismos dolores que tiene uno como paciente los tiene todo el mundo, y necesitamos resolver esos dolores para la mayoría de la gente y tratar de subir al carro a la mayor cantidad de pacientes posible. Eso. Excelente, Andrea. Muchas gracias por la reflexión a la que nos invitas, ¿cierto? Porque definitivamente todos nosotros, antes que profesionales, antes que los múltiples roles que nos acompañan en el día a día, somos también pacientes que transitamos de un lugar a otro, entre el sector público, el sector privado, y que básicamente necesitamos más de este acompañamiento, y que se pongan en nuestros zapatos, ¿cierto? Básicamente es eso. Por ahí Alexander en la ponencia anterior también nos invitaba a esta reflexión de que siempre estamos pensando en los modelos de atención para el paciente, pero los diseñamos sin el paciente. Entonces, ¿cuán importante es la visión del paciente presente? También de una manera activa y co-construyendo, ¿cierto? Lo que se espera en un viaje, en ese proceso de atención. Bien, vamos a pasar, muchas gracias Andrea, vamos a pasar a la cuarta ponencia. Ahora nos expondrá Eduardo Arenas. Él actualmente es el vicepresidente de la Asociación Chilena de Informática en Salud, ACHISA, y jefe de Unidad de Gestión de Informática en Áncora UC, del Departamento de Salud Familiar. Él es de profesión ingeniero civil, informático, también ingeniero en gestión, con 18 años de experiencia en el sistema de salud. Eduardo, te damos la bienvenida y te dejamos el micrófono. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ACTI, Chiletec, ACHISA. Disculpar que estoy un poquito afónico. Contarle un poco la visión de la Asociación Chilena de Informática en Salud, ACHISA, y también mi visión sobre todo el tema de estrategia de salud digital, ¿ya? Lo primero, bueno, y es un tema que
la última asamblea de Achisa actualizamos nuestro lineamiento y ahí estuvimos conversando principalmente de todas las brechas que tenemos, ¿ya? La Achisa es una asociación que integra muchos profesionales de salud, entonces somos personas que vivimos a diario todos los problemas tecnológicos y bueno, y de todo tipo en el sistema de salud, ¿ya? Entonces, pero como primera cosa, me gustaría hablar de como las fortalezas que tenemos y que ya han sido mencionadas acá por muchos, o sea, desde los años 90, que yo tengo un poco noción, que ya Chile ha trabajado en informatizar la salud, con sistemas muy precarios, pero han habido esfuerzos grandes de poder informatizar, ¿ya? Luego, la implementación de registro clínico electrónico, que ya lo mencionaron, el famoso consultorio sin papeles, que en realidad no es tan sin papeles. Yo trabajo actualmente en un consultorio sin papeles y igual imprimimos cerca de 1 millón de hojas al año y eso es súper preocupante, ¿ya? Importante incorporar proyectos sin papel, ¿ya? Porque es impresionante la cantidad de cosas que se imprimen, ¿ya? Luego la red MinSal, algo súper importante tener y empezar a avanzar, porque lo primero es estar conectados. Si no estamos conectados, ¿qué cosas vamos a poder traficar, ¿cierto? Mover datos entre una institución a otra si no estamos conectados. El centro de salud donde yo trabajo, hasta hace un par de años atrás se conectó a la red MinSal y conozco todavía nodos, ¿cierto?, de la red que no están conectados a la red MinSal, ¿ya? Pero esa red está ahí y tenemos que ocuparla, ¿ya? Otra fortaleza que creo que tenemos es la formación de especialistas en informática médica y todos los programas que han ido incorporando alguna temática de informática en salud, ¿cierto? En todas las áreas, no solamente, obviamente, en las carreras específicas, sino que en otras, en enfermería, han habido ahí diferentes cursos, ¿cierto? Posgrado, inclusive. Y eso yo creo que gracias también al Centro Nacional de Informática en Salud, el CENS, que ha trabajado todo este tema del capital humano, ya de cómo incorporar la formación, digamos, de los profesionales en las diferentes carreras, ¿ya? Otras cosas que menciono, bueno, todo el tema de telemedicina que se ha visto acelerado por la pandemia, algunos ya sistemas que están apareciendo centralizados, ¿cierto? Que en alguna medida interoperan, son todas fortalezas, el RNI, el sistema de vacuna, el sistema de Biogila que se está ocupando para todo el tema de seguimiento COVID, la licencia médica electrónica y un montón de otros pilotos de interoperabilidad que se han hecho en el país, ¿ya? Eso lo destaco como una fortaleza que tenemos como país, ¿ya? Sin embargo, hay hartas brechas, ¿ya? Obviamente, todo lo que tiene que ver con centrar la atención en las personas, tenemos brecha de conectividad no solamente en la red MinSal, sino que los pacientes igual, hay muchos que no tienen conexión de internet en sus barrios, en sus casas, harto tema con recursos humanos, presupuestario, harto tema con el tema de la ciberseguridad y la colaboración entre diferentes actores, ¿ya? En el tema de los pacientes, siempre hablamos de centrado en el paciente, pero si bien es cierto, todos nosotros somos pacientes, algunos somos crónicos, otros no. Aquí en esta mesa no hay ningún paciente que no sea clínico, ¿ya? Probablemente exponiendo, y eso es algo súper importante, que si estamos hablando de los pacientes, que los pacientes estén incorporados, ¿ya? Y no como un paciente, y bueno, nosotros somos pacientes súper informados y estamos súper conectados y conocemos todos los flujos, y si no, tenemos la posibilidad de preguntar, ¿ya? Entonces, como que, y también en la mesa donde estoy trabajando de paciente y ciberseguridad, tampoco hay un paciente así puro con el cual uno pueda realmente chequear todas estas ideas. Con respecto a los pacientes, también un mayor acercamiento, ya estar conectados con ellos y tener una continuidad de la atención. ¿Ya? Esas son cosas que todavía están en brecha, ¿ya? Involucrar a los pacientes en su salud, ¿ya? Pero obviamente para involucrarlos, ellos tienen que estar informados, tienen que tener su información clínica disponible, ¿ya? Actualmente mi ficha clínica electrónica la tengo yo
la de mi familia y probablemente está dispersa por todos lados, ¿ya? Pero uno tiene que tener acceso rápido a sus datos, ¿ya? Es una tremenda brecha que tenemos, pues si bien es cierto, la ley de derechos de los pacientes nos habilita para pedir nuestra ficha, es un trámite engorroso ir a un centro de salud y disponer de su ficha clínica electrónica. Todo el tema de reclamos y sugerencias de los pacientes debería ser incorporado en la estrategia y cómo orientarse para poder llevar a cabo toda esta administración de salud, ¿ya? Sin embargo, no solo hay que quedarse con los pacientes que reclaman y los que más consultan, ¿cierto? Hay en salud, algunos conocemos la ley de cuidado inverso y hay pacientes que no se contactan y esos pacientes también hay que ir a buscarlo. Esto no es como el sistema electoral donde los que no votan no pueden opinar. Yo creo que los que en este sistema de salud, los que están más lejos, los que menos se contactan son los que más tenemos que ir a buscar, porque eso probablemente son las personas que más nos necesitan sin saberlo, ¿ya? No olvidar que el presupuesto APS en los últimos años, desde el estallido social en adelante, 18 de octubre, se ha ido incrementando, ya se ha ido incrementando fuertemente, más o menos 10% anual. Si bien es cierto, esto ha servido para cubrir todo lo que tiene que ver con COVID, pero el COVID también tiene su programa de reforzamiento, así que todo eso presupuestos deberían también ser incorporados en herramientas tecnológicas y en tecnología para dar un mejor servicio a los pacientes. Otra brecha importante, el tema regulatorio que ya está mencionado, bueno, lo que estamos trabajando acá, estrategia de salud digital, políticas de intercambio de datos, ya cuando uno quiere hacer un intercambio, una interoperabilidad con un centro de salud, tiene que hacer una especie de contrato y ese contrato lo definen las partes, pero no hay una ley que nos habilite, ¿ya? Y que nos proteja. La estandarización, ¿ya? A todo nivel, no solamente en estándares de comunicación, sino que también en estándares de ciberseguridad. Una institución fuerte para poder darle continuidad a la estrategia. Otra brecha importante, el tema presupuestario, ¿ya? No tenemos una hoja de ruta y no tenemos un presupuesto acorde a los desafíos que vamos a enfrentar año a año. O sea, no sabemos qué queremos implementar este año o qué vamos a implementar el otro año y cómo lo monitoreamos. Hablaron mucho del modelo Maurello, yo comparto esa idea porque queremos conectar sistemas, pero no sabemos qué funcionalidades tiene cada uno de los sistemas y en definitiva, si los conectamos, ¿qué nos va a llegar? ¿Ya? No, si realmente vamos a poder conectar un sistema con otro. El tema... Estamos ya ahí, Eduardo, en tiempo. Ya. Lo último que quería mencionar, con respecto a presupuesto, hay un estudio que hace la Universidad Católica, que es del Instituto CETI-UC, que dice que la salud es el sector que menos invierte en tecnología, ¿ya? Hay un cálculo que ellos hacen que en salud hay un profesional de informática por cada 32 funcionarios de salud, versus la industria que invierte más en tecnología es la banca, que hay un informático por cada 10 funcionarios de la banca, ¿ya? Y eso obviamente explica muchos de los problemas que tenemos en salud. Sin duda. Eso, para respetar el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos preguntas después, así que en honor al tiempo también le vamos a dar espacio al último ponente. Nos va a presentar y cierra este ciclo entonces de conversatorio la doctora Catalina Soto. Ella es médica pediatra, magíster en gerencia y políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora desde el año 2003 del Centro de Referencia de Salud de Peñalolén, Cordillera Oriente, establecimiento público que brinda atención especializada ambulatoria para la población beneficiaria del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Muy bienvenida, Catalina, te damos la palabra y recuerda 8 minutos. Porfa, para compartir pantalla. Está. Está, un momentito. Ay, aquí, ya. Un minuto.
¿Estamos? ¿Ahí sí? Se ve perfecto. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido un privilegio y desde mi perspectiva una bendición ser la última, porque de alguna manera el escucharlos a todos me hace sentir que de verdad estamos muy, no sé si es coordinada la palabra, pero con la misma mirada hacia lo que necesitamos. Cuando me pidieron esta presentación, desde la experiencia, y como tú lo decías, de 25 años en este establecimiento que es el CRS de Peñalolén, Cordillera Oriente, y doy todo su nombre porque en Puente Alto también hay un CRS Cordillera y nos confunden muy seguido. Este es el que está en Peñalolén y su nombre es Cordillera Oriente. Quise transmitirles un poco desde la vivencia de la trinchera, cómo fuimos viendo el tema digital a lo largo de los años en lo público. Lo privado tiene un camino paralelo, pero yo creo que en una estrategia digital vamos a tener que juntarlas, ¿sí? Y bueno, parto al tiro por los 8 minutos. Yo quería primero partir desde mi mirada, con qué contamos. Contamos con muchas estrategias. La estrategia 1 quedó plasmada en un documento que se llamó el Libro Azul en el año 2005, y luego de esta estrategia, que ha perdurado hasta ahora, es la red MinSal con sus falencias, pero efectivamente ha sido un tema que se pudo consolidar y que yo creo que todos nosotros le reconocemos el valor que tiene. Y también el servicio de contactabilidad de pacientes, el Salud Responde, que hasta el día de hoy y con los distintos gobiernos se ha ido reforzando y ha estado disponible, y yo creo que también tiene todo su valor. Luego, la estrategia 2, que tiene su documento del año 2013, que recogió la experiencia del SIDRA que había partido en el año 2008 y que se mantuvo como estrategia hasta más o menos 2016, con un proceso de licitación fallido, después de lo cual poco y nada se ha vuelto a hablar de para dónde va a ir la estrategia SIDRA. Luego la estrategia 3, el año 2017, se documentó a través del Programa Nacional de Telesalud y que recoge cosas que de alguna manera para mí eran chino, la convergencia tecnológica, los NICE, los APIs, que se suponía eran cosas tecnológicas súper relevantes que había que considerar en lo que decidiéramos como estrategia digital. Finalmente, la estrategia 4 del año 2018 del actual gobierno, en la cual lo único que quedó más conocido para todos nosotros fue el Hospital Digital, que ha terminado con un evento de Contraloría, pero que fue lo que nosotros conocimos, que también se difundió, y que contemplaba portal ciudadano, telemedicina y todas estas cosas que salen ahí. O sea, como decía Marcelo, por suerte que no estamos fuera de la línea, que nos llenamos de documentos con declaraciones que no son rimbombantes, son documentos que lo han elaborado gente técnica, competente, que si uno lee todos los documentos se da cuenta que hay muchas coincidencias y que el diagnóstico está hecho, y el camino por donde debiéramos ir también. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Una serie de sistemas no integrados ni interoperables que nos consumen una cantidad de tiempo en llenar de datos y más datos e información que no necesariamente somos nosotros las que los vamos a terminar utilizando, sino que son otros. Y quise poner aquellos que son del ámbito más de la administración, pero que impactan directamente en la gestión clínica. Mercado público, porque es a través del cual nosotros tenemos que comprar todo lo que son los bienes y servicios, que incluye insumos, fármacos y etcétera para los pacientes, y el SICFE, que es quien nos controla el tema presupuestario, y que una vez que se termina el presupuesto asignado o autorizado, que ocurre por ahí en octubre, empezamos a tener problemas para dar la continuidad que se hace estrictamente en base a deuda. Coloqué el RCE en rojo porque definitivamente, y tal como lo decía la doctora Núñez, aquí hay un
un tema que ha habido un desarrollo mucho más importante a nivel de la atención primaria que a nivel hospitalario, que ahí estamos en deuda todavía. Y tenemos también iniciativas que han sido locales, que se han llevado a cabo en establecimientos prestadores y que han sido sostenidas algunas solo por la convicción y la perseverancia de sus impulsores. En cada región puede uno destacar alguna iniciativa de este tipo que ha sido bien valorada, pero que no ha tenido la fuerza ni el impacto como para extenderla a todo el país. Nosotros como CRS tenemos varias iniciativas que ahí estamos también como cosas locales. En mi opinión, mirando esto, ¿qué esperan los grupos de interés directamente involucrados? Yo voy a hablar un poco por quienes para mí parten siendo personas, que en algunos casos les decimos usuarios y que para otras cosas son pacientes, y que es información recogida a través de haber dirigido el Consejo Consultivo de Usuarios 20 años, y porque soy activa en la parte de la OIS con los reclamos y las sugerencias. Los pacientes, si es digital o es presencial, les da lo mismo. Lo que ellos buscan es una atención oportuna e integral, que no los dejemos de ver como personas. Segundo, los pacientes buscan que los miremos, que los veamos. Muchos reclamos es que no me miraron. Y lo que está viendo la persona es que efectivamente el personal de salud no pone los ojos en él, sino que está mirando una ficha en papel, está mirando una pantalla, está mirando cualquier cosa y no lo ven. Que no lo fragmentemos en órganos o en distintos establecimientos donde perdemos la continuidad de sus cuidados, que no los tramitamos y que cumplamos nuestras promesas. Eso es súper relevante porque dado que todo esto tiene el fin de las personas, si nosotros no cumplimos las promesas, ellos pierden la confianza en nosotros. De los equipos clínicos, bueno, y administrativos, que los consideremos en las decisiones que afectan el trabajo, que los sistemas sean amigables, veloces y que se vayan adaptando a las necesidades, que los aporten información útil para la gestión clínica, porque muchas veces es información que no nos sirve, que permitan o ayuden al menos a minimizar el riesgo clínico y la ocurrencia de eventos adversos, que no deban trabajar doble o más veces y que se consideren las estrategias con los habilitantes tecnológicos y humanos para realizar la tarea. En los tomadores de decisión local, que somos en la práctica los equipos directivos, es que nos pregunten qué es lo que necesita nuestra organización. No es que nos digan, esto es lo que usted necesita, si ni siquiera se ha puesto un pie en el establecimiento X. Que se considere también el apoyo a las iniciativas y los proyectos locales. Hay coincidencia con los equipos clínicos del riesgo clínico y de los habilitantes, que hoy en día se consideren las exigencias de seguridad informática y de ciberseguridad, que haya retroalimentación en las evaluaciones y avances sectoriales. Nosotros muchas veces quedamos absolutamente ciegos de lo que está pasando desde el nivel central o desde el nivel país, y que por supuesto las estrategias tengan continuidad en el tiempo. Finalmente, a mi entender, y esta es mi opinión personal, ¿qué es lo que le importa a los tomadores de decisión central? Bueno, parten todos satisfacer las expectativas de la ciudadanía, demostrar que el sector es productivo, hacer control de gestión, la controlitis es fatal, o sea, es tremenda, mostrar resultados, enfrentar las infaltables contingencias, e idealmente para la autoridad de turno asegurar la reelección de su coalición o de su bloque. Desde esta mirada que nos queda, bueno, para mí, y vuelvo a insistir, es para mí que tenemos que hacer un ajuste colectivo de expectativas. Si queremos realmente instalar una estrategia, tenemos que tener un ajuste colectivo de expectativas. Luego, rescatar lo más valioso de las propuestas previas. Ya se escribieron, como les digo, no son cosas así como que no sirvan. Hay mucha coincidencia entre un documento y otro, y ir rescatando lo novedoso que cada una aportó. Con esta información, entonces, descubrir la mirada, la visión compartida, lo más ampliamente posible. En parte, lo que se está haciendo a través de los conversatorios es buscando eso, ya se está haciendo, ¿sí? Y finalmente, diseñar
diseñar, planificar la estrategia, así con letras chicas. ¿Qué es esto? O sea, se levantó una carta que se mandó en el verano, se están haciendo estos conversatorios, se están haciendo los grupos, se está levantando. O sea, esta estrategia tiene que ser muy clara para poder reinstalar exitosamente la estrategia 2021 al 2030. Son 10 años y quiero cerrar, un poco lo dijeron, yo también soy paciente y soy paciente de lo privado y de verdad, de repente me dan ganas de llorar en cómo me miran fragmentadamente. Tenemos que hacer un camino que se una la atención de salud en cualquiera de los sistemas. La persona es una sola. Yo me pregunto ahora en que nuestros pacientes durante la pandemia se han trasladado a regiones, han sido atendidos en el ámbito privado. ¿Cómo esa información, que lo decía el doctor Recabarren, la información es del paciente, entonces, independiente de donde nos atendamos, la persona es una sola y no tenemos que olvidarnos de eso. No sé si como estuve los 8 minutos me pasé o no, Patricia. Excelente, muy bien portada. Fue justito prácticamente. No quiero esto, ¿ah? No, totalmente, muchas gracias. Qué buen cierre estamos teniendo de este segundo conversatorio. Hay algunas preguntas, así que vamos a pasar al espacio de preguntas. Tenemos varias del panel, así que voy a partir. Tengo algunas también que me van soplando aquí por interno. Así que vamos a partir con una pregunta para la doctora Mónica Núñez. Doctora Mónica, ¿cuál ha sido la recepción de los pacientes a las transformaciones que ha desarrollado y ha sido necesario realizar esfuerzos para lograr algún nivel de alfabetización digital con los pacientes? ¿O en realidad ellos no se relacionan directamente con las tecnologías que han incorporado? La participación ha ido en distintos ámbitos. Primero, todo este apoyo implica soltar poder. La ciudadanía, por ejemplo, en el caso de las horas médicas, soltar a un director sus horas médicas es soltar poder. Transparentar las horas médicas es soltar poder. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas me guardo? ¿Me reservo? Y demás, y cuáles realmente son las que se entregan todos los días, era un misterio. Y eso se pudo transparentar a la población. Cuando la población y los usuarios conocen la verdad y se transmite en forma transparente y se comunica adecuadamente, segundo viene la participación. Hicimos que cada una de las unidades vecinales y su representante en una gran jornada, si no queremos ir, porque hubo inicialmente problemas con los adultos mayores para marcar un teléfono, digitar un root, evidentemente. Entonces, todo eso y se trabajó en conjunto y ellos decidieron que íbamos a continuar, pero íbamos a liberar algunas horas, íbamos a dejar unas presenciales porque los adultos mayores igual tenían que venir, por lo tanto, y se fueron sumando y ahora muchos adultos mayores tienen grabado previamente el número, se buscan alternativas y ellos a las 7 de la mañana suena la alarma, marcan directamente el teléfono y consiguen hora antes que otras personas. Entonces, primero eso. Segundo, la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿La promesa era que íbamos a tener horas infinitas? No. La promesa era, yo le voy a evitar que se levante temprano y haga una ida a un centro con riesgo para obtener algo que sabemos que es restringido. Por lo menos vamos a saber cuál es la oferta y cuál es el requerimiento que tenemos. Y además, posteriormente lo hicimos participar no solo de la evaluación de un proyecto y de su gestión, sino de la creación del proyecto. Hicimos un diplomado de innovación con 120 participantes, de los cuales casi el 15% fueron personas de la comunidad. Y ellos no solo participaron en este diplomado 120 horas, sino que hicieron proyectos respecto de los dolores que tenían y muchos de ellos tenían que ver con tecnología. Ellos implementaron, por ejemplo, la huella digital con el objeto de tener huelleros para verificar identidad, porque uno de los temas que había era que cuando no llevaban el carnet de identidad no tenían atención, y entonces se implementó huelleros en todos los CEFAM y en todos los puntos de atención. Eso fue un proyecto hecho con la comunidad. Se implementaron, bueno, ahora tenemos detenido que son estos dispositivos para verificar los tótems de ingreso, de atención, solicitados por los pacientes, hechos con ellos y evaluados por ellos. Entonces, claro, el grado de participación tiene que ver también con el trabajo intersectorial. No es posible implementarlo de un día para otro, hay que tener una trayectoria de trabajo, como dice la doctora, con las comunidades y quitar los miedos de entregar poder. Finalmente tiene que ver con eso,
con que la transparencia de los datos, cuando uno entrega claramente, esta es la oferta, ¿cómo la entregamos? Y ahí finalmente uno tiene aliados y no tiene este susto a que, ¿no es cierto?, estos pacientes que nos van a solo criticar. Creo que hay que tener confianza en los pacientes tienen gran criterio, finalmente ellos son de un gran apoyo comunitario y son capaces de ceder a pacientes que requieren con mayor prioridad la atención. Así que hay que confiar en ellos y hay que trabajar en conjunto. Y en eso el intersector es fundamental. Totalmente. Excelente reflexión también ahí para ir incorporando al contenido del trabajo que estamos haciendo en nuestras mesas. Bien, para el doctor Alexander, hablando de las tecnologías al servicio de los pacientes y los riesgos de ciberseguridad en telemedicina, ¿cómo afecta el robo de información médica a los pacientes? ¿Pueden los pacientes recuperar sus datos después de un ciberataque? ¿Qué responsabilidades deben asumir los prestadores de salud en calidad de custodio de los datos de los pacientes? Son 3 preguntas en una muy potentes. Así que, Alexander, te damos la palabra. Bueno, aquí en Chile no se sabe mucho de esto más allá de algunos incidentes, ¿ya? Bien penosos por lo demás, pero no tenemos una cultura de comprender que los datos de los pacientes podrían tener algún grado de vulnerabilidad. Asumimos que podría ser bastante alto o mayor de lo que quisiéramos, ¿cierto? Pero es un riesgo latente. Pero algunos han planteado, digamos, que los datos clínicos de los pacientes podrían ser más valiosos en el sector del mercado negro que datos bancarios, ¿ya? Entre otras cosas, y sobre todo mientras mayor perfil tenga la persona, respecto de su intimidad, ¿cierto? Entonces, el desprestigio de las personas a las que se pueden ver expuestos, si es que de la información vulnerada luego se revela, son de tal nivel que el valor de los mismos puede llegar a ser muy grande, ¿ya? Ahora, efectivamente a los prestadores, y con esto quiero decir prestadores institucionales e individuales, les corresponde un rol. Y el primer rol es tener un registro clínico, ¿ya? Como fuera, que la ley lo denomina ficha clínica. Y hay poca conciencia de aquello, hay poca conciencia de lo importante que es que los prestadores cuenten con un registro clínico, ¿bien? Luego se verá si tienen uno papel o electrónico. Nosotros estamos aquí, probablemente los que estamos acá porque creemos que tiene que avanzar hacia allá, ¿cierto? Y que efectivamente, por ser custodios del registro, tienen responsabilidad respecto de la pérdida de datos, tanto por pérdida, o sea, que desaparezcan, como por vulneración, ¿ya? Pero yo te diría que no está muy claro, por ejemplo, qué pasaría si, qué pasaría si se vulnerara, ¿ya? Porque o sea, en el fondo hay algunas como lineamientos respecto de la ley de protección de datos, ¿cierto? Pero probablemente los perjuicios que reciban esas personas sean bastante más amplios que, ¿cómo se llama? Que lo que podría, digamos, salirle a un prestador por perderlo. Y por último, no solamente los prestadores podrían verse vulnerados desde el punto de vista de esa información, por tanto no tomar las precauciones, sino que también los mismos pacientes, en la medida en que tengan acceso a sus registros clínicos, también podrían tener brechas de vulnerabilidad que determinen que se pierdan. Entonces, yo quiero mencionar un ejemplo, por ejemplo. El Hospital Sotero del Río, que es parte de mi servicio, ha tenido una iniciativa, digamos, yo creo que señera en nuestro país, que es disponibilizar un módulo para consulta de información clínica, ¿cierto? Y lo hace a través de la clave única del Estado, para efecto de que las personas accedan. Pero hay un tema ahí porque las personas, digamos, en pandemia se entiende que se disponibilice, pero en realidad también hay que preguntar a las personas si quieren que su información esté disponible para acceso vía web. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si un paciente con una enfermedad de la cual no quiere que su familia sepa, pero disponibilizó su clave única para que el hijo le hiciera otros trámites, termina accediendo a su información clínica? Esa persona podría decir, oye, a mí nadie me preguntó si yo quería que mis datos se disponibilizaran a través de una plataforma como aquella. Entonces, ¿por qué le menciono este ejemplo? Porque ya se visualizó que eso puede ser un problema. Ya lo han detectado. Se planteó que en el marco de la pandemia se oferte esto, y ha sido súper útil por lo demás, pero sabiendo que habría también un riesgo de exposición desde esa ventana, se ha pensado en una estrategia para efecto de solucionar una vez que se termine la emergencia sanitaria. Pero ahí hay un ejemplo claro de que no solamente los prestadores están en riesgo, sino que también los mismos pacientes, si es que se les permite acceso a su información. Totalmente y muy de acuerdo. Para la doctora Catalina Soto, una pregunta. La ficha electrónica y sistemas de información se vio desde un principio para fortalecer la red asistencial y manejo de la continuidad de atención de las personas. Pero actualmente existen distintos sistemas de información
como plataformas, y estas no son compatibles necesariamente. ¿Existe algún programa estratégico que articule los sistemas y el cumplir con este objetivo inicial? ¿Sabes tú, Catalina, te suena a ti algún programa de este estilo? Yo no lo conozco, ¿sí? Lo que solo he escuchado son las buenas intenciones de los equipos ministeriales distintos. Yo no tengo una mejor valoración de uno u otro o peor valoración, porque en la práctica, cuando uno ve que en el nivel que estamos haciendo la prestación no contamos con eso, el resultado da lo mismo. Yo supongo que tecnológicamente existe, ¿sí? Dicen que con las tecnologías todo es posible, pero de que nosotros hayamos tenido la posibilidad de suscribirnos, no. Y hasta la fecha, en nuestra institución, que tenemos un buen avance tecnológico, hay una cultura innovadora, que adapta fácilmente la tecnología, seguimos trabajando lastimeramente con registros clínicos en papel. Totalmente, totalmente. Entonces, Bien. es lo que es. Es lo ¿sí? que es, y para eso estamos trabajando. Y para eso estamos aquí. Para Para eso poder estamos armar aquí. esta estrategia y que nos sirva a todos. Estamos en un espacio ya casi pasaditos de la hora, me parece. En general vamos a ir cerrando con 2 o 3 preguntas más, específicamente para Eduardo Arenas. ¿Cuál crees que es la principal brecha del sistema para sumarse a una estrategia de salud como la historia clínica compartida, Eduardo? O sea, yo creo que, bueno, hay un montón de brechas, pero yo creo que la principal brecha que ha existido es que dentro de los presupuestos y dentro de los convenios marcos, ¿cierto? Estos convenios marcos SIDRA que mencionaron, nunca estuvo contemplado el tema de la interoperabilidad, ¿ya? El convenio marco SIDRA 1, ¿cierto? Que era lo que nos permitía comprar fichas clínicas, el consultores sin papeles, incorporaba algunos módulos, ya no, ni siquiera una ficha clínica completa, ya, y en el convenio marco SIDRA 2 se incorporó ya algo más integral, ¿cierto? Se hablaba un poco de interoperabilidad, pero no como un convenio aparte donde uno pudiera comprar un módulo de sistema o un componente o un servicio que conectara, ¿cierto? Una institución con otra, y ni mucho menos una plataforma centralizada donde uno pudiera enviar sus datos, digamos, para compartirlos con otros, ¿ya? Bueno, ese convenio SIDRA 2 se cayó. Yo creo que una de las cosas por las cuales se cayó fue este tema de que no regulaba todos los componentes de sistema que necesita una institución de salud. Yo hace muchos años atrás leí un paper donde hablaba de los promedios 23 sistemas que operan dentro de un sistema de salud, dentro de una institución de salud, 23 sistemas promedios, ¿ya? Y de las últimas cosas que he leído al respecto, hablan de muchos más sistemas, ¿ya? Hablan con todo este tema de la incorporación de tecnología, no quiero abordar así como tan técnicamente, pero en promedio, o sea, instituciones grandes pueden llegar a tener 80 sistemas dentro de una sola institución, ¿ya? Y redes de salud grandota, hay algunos que funcionan en papel, otros que tienen 2 o 3 fichas clínicas dentro de una misma institución. Entonces, pero el hecho de que esto no esté incorporado en los presupuestos, ¿ya? De salud, es súper complejo implementar una ficha clínica compartida cuando no están los presupuestos, ¿ya? Y lo otro, que los proveedores de tecnología, si bien, ¿cierto? Se integran en forma vertical con otros productos, por ejemplo, como el sistema laboratorio, el sistema de imágenes, no se integran para el lado con el otro proveedor de ficha clínica. Es raro eso, que se puedan integrar con todo menos con ellos mismos. Entonces eso es muy complejo. Yo creo que eso tiene que ver con la regulación, porque si uno ve como el desarrollo de sistemas informáticos en el mundo, todo va orientado a la interoperabilidad, que los sistemas se conecten. O sea, y por eso yo creo que como que la gente no entiende por qué las fichas clínicas no se pueden conectar. Si yo en mi teléfono todo se conecta con todo, no sé. Yo lo tengo conectado con el teléfono, he hablado con otra gente que lo tiene hasta para entrar a la casa, ocupa el celular, ¿ya? Para prender las luces, qué sé yo. Entonces,
algo tan simple no se entiende que no se pueda conectar. Entonces, y yo creo que eso tiene que ver con regulación, o sea, que podamos tener reglas claras de cómo nos vamos a conectar y obviamente el presupuesto para poder pagar esa tecnología, porque los sistemas no son sistemas estáticos, son sistemas que los mantienen personas, que son máquinas que están prendidas 24/7, 365, entonces y eso tiene que estar respaldado financieramente, si no, no Totalmente. hay cómo. Totalmente, ¿Mm? y sin duda la historia clínica compartida con un buen proceso de gobernanza, por ahí alguien tocó los tópicos de los habilitantes, ¿cierto? Desde Marcelo de Agostini y en las distintas ponencias se ha hablado de la importancia que tiene que ver la gobernanza, la institucionalidad y por supuesto regular todos estos tópicos, los presupuestos y el capital humano formado. Bien, la última pregunta ya para cerrar y es para Andrea Basagoitía. ¿Cómo se contempla la calidad de la atención en la salud digital? ¿Se proyecta algún organismo o procesos de certificación en este ámbito? ¿Qué sabes, Andreita, de esto? Mira, hoy día estoy revisando el disco duro. Hoy día yo... Hola, buenas. A nombre de Marco. Perdón, creo que se le habilitó el micrófono a Marco. Sí. Hasta donde yo sé, no. Hay ciertos módulos que podrían buscar algunas certificaciones, pero no hay certificaciones nacionales. Sí lo hemos estado discutiendo y está la doctora Chumalí aquí, así que, May, si me quieres corregir, por favor, por todos los medios dale nomás, pero hasta donde yo sé, no. No hay todavía certificaciones que puedan certificar la calidad de una atención digital. Sí existen protocolos que hay que seguir en términos de guardar imágenes de video, por ejemplo, pero no hay todavía certificaciones con las que uno tenga que cumplir. Hasta donde yo sé, por favor, si me estoy equivocando, alguien me avisa. Bien. Si no hay un en contra, definitivamente es algo que también tenemos que trabajar y que para eso estamos conformando esta tremenda mesa y todo el trabajo que vamos a hacer en conjunto. Tenemos tremendas responsabilidades, ya son las 6, casi con 15 minutos, así que vamos a ir dando por cerrado este segundo conversatorio. Le agradezco a cada uno de los participantes, los ponentes que nos han compartido su tiempo, sus experiencias, todo lo que han vivido en el sector público, en el privado y, por cierto, compartir con todos nosotros para que podamos seguir construyendo en conjunto estos pilares de la Estrategia Nacional de Salud Digital. Recordar que, tal como lo dijimos en el primer conversatorio, el propósito de esta jornada no es solo escuchar, sino que activarnos en conjunto y convocarnos para que podamos ser energía creativa, que nos involucremos a las mesas que están trabajando y que están partiendo con las distintas líneas. Son 6 mesas, se las recuerdo: sistemas de salud conectados, arquitectura sectorial y modelos de información sectoriales, proyectos innovadores y tecnologías disruptivas para la transformación digital del sector, estrategia de incorporación de sistemas de información en la red asistencial, gobernanza y capital humano para la transformación digital y derechos de pacientes y ciberseguridad en salud. Ya estamos súper pasados de la hora de término, así que quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes y además dejarlos súper invitados a que sean también parte del próximo conversatorio que se va a dar ya hacia fines de junio, pero en donde además vamos a presentar los primeros avances de los grupos. Así que sin más nos despedimos y que tengan cada una muy buena tarde, noche. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, buenas noches.
Bien, yo creo que ya se fueron saliendo todos, Marité. Hola, pero chao. Que estés muy bien. Marco Bernal, no sé si se quedó ahí. Juan No, Chile. no, ya me voy. Disculpe por la... Bien. No te preocupes, no te preocupes. Chao, Ya, chao, que estés muy bien. muy buena todos los conversatorios. Muchas Hasta gracias, luego. Marco. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. ¿Cómo se puede participar en una de las mesas? Escríbeme por interno, Juan, o a alguno de los participantes y ponentes. ¿Sí? Eso, estupendo. Sí, vamos a hacerle llegar a todos los participantes de hoy, digamos, como lo hicimos la vez pasada, una referencia al link donde se pueden inscribir. ¿Mm? Los grupos ya están funcionando. Sí, ya partimos las primeras jornadas. Buenísimo, muchas gracias, que tengan buena tarde. Muy bien, Gracias. Juan. Listo, yo creo que estamos ¿Voy listos. cerrando? Sí, vamos cerrando. Listo. Listo, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. Pati. Gracias. Excelente. Chao. Listo. Chao, chao.